Estamos en un mes muy especial. Para nosotros los evangélicos es un mes de doble felicidad, porque por un lado estamos celebrando nuestro aniversario patrio y por otro lado estamos celebrando el mes de la Biblia. Y hoy día, justamente atendiendo a esta celebración, el mes de la Biblia, vamos justamente a considerar el versículo más corto de la Biblia. Y hoy día voy a compartir con ustedes justamente acerca de este versículo más corto, pero que nos cuenta la historia más larga. Y quisiera que puedan, por favor, abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13. Ahí está la reflexión de la palabra del Señor para meditar en este momento, para la gloria de Dios. Éxodo 20, 13. Es el versículo más corto de la Biblia, por lo tanto todos vamos a irnos de aquí con este versículo ya memorizado. Amén. No hay mucha dificultad en poder aprenderse. Voy a rogar de que por favor tengan a bien un momento más solamente de ponerse en pie y poder entonces escuchar esta lectura que leo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No matarás. Palabra del Señor. Demos tres glorias a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por favor, tome su asiento. Un 28 de septiembre del año 1569 se traduce por primera vez al idioma nuestro, al idioma español, este libro maravilloso del cual hemos a lo largo de todos nuestros años de servicio a Dios alimentado nuestra vida. Y hace 452 años tenemos la bendición de poder tener este libro glorioso en un idioma que es total y absolutamente entendible. Y sin mayores complicaciones nosotros podemos verdaderamente ir a sus páginas y de esta manera poder indagar acerca de aquellas cuestiones eternas que, por cierto, son necesarias que podamos atender. La Biblia, si tuviéramos que verdaderamente resumirlo, frecuentemente utilizo esta frase que un día Dios trajo a mi corazón, que la Biblia es el libro más hermoso que jamás haya escrito en la historia de la humanidad, y ella nos habla de un Dios lleno de amor y lleno de misericordia que está intentando alcanzar a un hombre que huye de su presencia. Y sin duda cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con un libro maravilloso. Este libro tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Tiene 1189 capítulos. Tiene 31.104 versículos. Y en el Antiguo Testamento usted se podrá encontrar sin duda con lecturas maravillosas que han de bendecir su vida. Y de la misma manera en el Nuevo Testamento podrá encontrarse con lecturas maravillosas que podrán no tan solamente bendecir su vida, sino también transformar su vida como Dios lo ha dispuesto. Y hay dos versículos que son los más trascendentales en lo tocante a la veracidad de esta palabra, a la confiabilidad de esta palabra, a la inspiración de esta palabra. Y es justamente el primero de ellos, el que está en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de la misma manera el segundo versículo
más trascendental que tiene relación justamente a estos temas que anteriormente he señalado es 2 de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y sin duda, cuando nosotros nos encontramos con este libro maravilloso que fue escrito en un periodo de alrededor de 1500, 1600 años, por cerca de 40 escritores distintos, en más de 40 culturas distintas, y además de eso también en 4 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en gran parte en el libro en hebreo, y porciones del libro de Daniel y del libro de Esther en arameo. De la misma manera también el Nuevo Testamento está escrito en griego, en un griego koiné, que es el griego común, y el libro de Hebreos está escrito en un griego clásico, un griego que sin duda era un poco más elevado, y es por eso que cuesta descubrir hasta el día de hoy quién verdaderamente fue el hombre que Dios usó para poder escribir este libro maravilloso. Pero déjeme decirle, en toda esta palabra que nosotros tenemos, en todo este libro maravilloso que nosotros tenemos, podemos encontrarnos frente a la realidad que verdaderamente es inevitable poder analizar, que vive nuestra sociedad, que vive nuestro mundo actual y que vivió nuestro mundo en el tiempo pasado y que sin duda vivirá el mundo en el tiempo futuro. Y es que justamente nosotros nos encontramos con que en la época justamente denominada el premodernismo, nadie cuestionaba la existencia de Dios. Nadie cuestionaba verdaderamente la existencia de este ser supremo. Sin embargo, cuando llegó la época modernista, entonces, en virtud de todos aquellos descubrimientos científicos, el mundo entonces comenzó a vociferar esta frase: Dios no existe. Pero hemos llegado ahora a la etapa postmodernista, en donde verdaderamente la frase ha cambiado en virtud de todas las antecedentes, las evidencias, y ahora justamente lo que escuchamos es que Dios existe, pero no hace falta. Y a la luz de este versículo de la palabra, que es, como lo dije anteriormente, el versículo más corto de la Biblia, nosotros podemos encontrar 3 aspectos que son muy importantes, que debemos de considerar. Y en primer lugar, este versículo nos lleva a la reflexión justamente en nuestra vida acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios verdaderamente entra a jugar un rol protagónico en la historia del ser humano? ¿Por qué verdaderamente nosotros tenemos ahora que considerar lo que Dios está proponiendo? ¿Por qué tenemos que considerar lo que Dios está verdaderamente demandando? ¿Será que Él verdaderamente es un hombre relevante en la historia? ¿O será que es más que un hombre? ¿Será que verdaderamente Él es un hombre verdaderamente preeminente? ¿O será que es más que todo aquello? Y entonces este versículo nos lleva justamente a poder analizar esta primera pregunta: ¿quién es Dios? En la historia bíblica nos encontramos con un hombre como Job, que pensó que verdaderamente él, analizando humanamente todas las cuestiones en relación a la vida, a la existencia, podía entender fácilmente a Dios, y en algún momento se sintió con la potestad de poder altercar con Dios, de poder verdaderamente cara a cara demandarle a Dios algunas respuestas en lo tocante a las cuestiones propias de la vida. Sin embargo, a partir del capítulo 38 del libro de Job hasta el capítulo 41, Dios le responde a Job, y es maravilloso cuando él le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has medido tú los cielos? ¿Has medido tú el mar? Fíjese que a partir del capítulo 38, Dios comienza a hacerle entender a Job justamente de que él es mucho más de lo que él pensaba que era. Y entonces en el capítulo 40, en el versículo 4, nos encontramos con que Job, después de toda aquella revelación que Dios comienza a darle, él le dice: está bien, Señor, entiendo, guardaré silencio, cerraré mi boca, porque me doy cuenta que no tengo argumentos para poder conversar, entrar en un diálogo contigo. Pero Dios le dice: aún no he terminado. Y en el versículo 40 y 41 Dios le sigue exponiendo de que verdaderamente él no conoce toda la verdad. ¿Quién es Dios? Fíjese que la Biblia en ningún momento se ocupa de poder verdaderamente defender la existencia de Dios. No hay un solo versículo de los 31.104 versículos que tiene la Biblia, no hay un solo versículo que verdaderamente se ocupe de poder defender la existencia de Dios. Porque Dios existe. Lo queramos creer o no lo queramos creer, es una realidad inminente. Y tan cierto como la muerte existe, Dios es real. Y Dios es supremo, y Dios es soberano, y Dios es quien gobierna sobre todas las cosas creadas. El primer versículo de la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se presenta como el creador de todas las cosas, y aunque la ciencia lo cuestione, y aunque la ciencia verdaderamente lo ponga en tela de juicio, déjeme decirle, nada de eso, absolutamente nada de eso cambiará la realidad de que Dios es el ser superior, es el supremo, es el soberano, que está por sobre todas las potencias del mundo. Y qué importante es poder entender quién es Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo, aún de nuestra propia vida. Dios es quien tiene la potestad sobre nuestra vida. Dios es quien tiene la potestad sobre Chile. Dios es quien tiene la potestad sobre este mundo entero. Pero además de eso, la palabra del Señor nos muestra claramente de que Dios es quien creó todas las cosas. El Salmo 100, que es un salmo maravilloso, dice: cantad a Jehová, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Cuando habla acerca de esto en el último versículo, de su verdad, está hablando de su palabra. Y Jesús replicó verdaderamente esta verdad sin duda profunda que se encuentra en la palabra. Y él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el apóstol Pedro dice claramente: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es el creador de todas las cosas. Dios nos creó a nosotros. El Salmo 139, no quiero ocupar mucho tiempo en hablar acerca de tantos textos que encontramos en la palabra del Señor, que nos hablan acerca de esta realidad, pero el Salmo 139 dice: tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Mis ojos vieron tu embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego iban a ser formadas, sin faltar una de ellas. Cuán admirable, oh Dios, me son tus caminos. Qué tremendo, hermano, cómo Dios verdaderamente se ha dado el tiempo de poder crear todo perfecto. En reiteradas oportunidades, mientras en el libro de Génesis se relata la historia de la creación, dice: y vio Dios lo que creó, y era bueno en gran manera. Que el Señor nos bendiga. Y sin duda también tenemos que considerar esta verdad de que no tan solamente Dios es el dueño de todas las cosas, de que no tan solamente Dios es el creador de todas las cosas, sino que también Él es el sustentador de todas las cosas. Y sin duda el apóstol Pablo, cuando él le habla
a los atenienses en aquella experiencia maravillosa que él verdaderamente tuvo cuando llegó a esas localidades a compartir de la palabra de Dios. En este diálogo maravilloso él le habla a todos quienes estaban en ese lugar y les dice en este capítulo maravilloso que encontramos en la palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Y mire lo que dice en los versículos siguientes: pues en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él somos. Porque verdaderamente Dios es quien sustenta todas las cosas. ¿Usted cree que estamos aquí porque hemos sido los más cuidadosos? Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por misericordia de Dios. Hemos orado verdaderamente por toda esta situación que ha estado enfrentando el mundo entero. Y frente a esa realidad terrible que hemos tenido que ver de miles de familias que han tenido que despedir a sus seres amados, solamente nos queda una oportunidad para poder presentarnos delante de Dios y darle gracias, porque Él ha sustentado nuestra vida, porque Él nos mantiene firmes, porque Él nos da salud y podemos estar aún en este escenario. Que el Señor nos bendiga. ¿Quién es Dios? Lo primero que verdaderamente podemos analizar a la luz verdaderamente de este versículo, porque este versículo dice: no matarás. ¿Quién verdaderamente se siente con la potestad de poder poner esta condición? ¿Y por qué debe ser considerada? Es Dios, el dueño, el creador y el sustentador de todas las cosas. Pero hay una segunda pregunta que verdaderamente se viene a nuestra memoria a la luz de este versículo de la palabra. ¿Qué desea Dios? Dios desea sin duda decir algo. Dios desea tener parte en nuestra vida. Dios desea verdaderamente que podamos considerar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus leyes. Dios desea ser considerado. ¿Qué desea Dios? En los tiempos de Isaías, 700 años antes de Cristo, Dios vocifera una palabra que sin duda llega a lo más profundo de nuestras entrañas. Porque Dios dice en el capítulo 1, versículo 2 en adelante: oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová tu Dios está hablando. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo Israel no tiene entendimiento. Dios está verdaderamente intentando comunicarse con su creación, con el hombre, pero el hombre no quiere oír. En los tiempos de Isaías, el pueblo de Israel había verdaderamente endurecido su corazón y no querían oír nada que viniera de parte de Dios. Pero Dios le da una vez más la oportunidad al pueblo de reconsiderar su decisión. Y en el versículo 18 le dice esta verdad maravillosa. Este versículo está escrito en ese monumento que está en el centro allí de nuestra comuna. Si en algún momento usted tiene tiempo, vaya allí y léalo, porque esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la palabra de Dios. ¿Qué desea Dios? Hay quienes creen sin duda de que Dios quiere fastidiarnos la vida. Hay quienes creen que Dios quiere verdaderamente a nosotros intimidarnos y ponernos entre la espada y la pared para que nosotros podamos vivir una vida amargada, una vida triste, una vida verdaderamente sin ninguna expectativa. Pero déjeme decirle, el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos revela lo que Dios desea para nosotros. Y dice este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz
no de mal, para daros el fin que esperáis. De tal manera que a la luz de esta palabra nosotros podemos ver claramente que Dios desea que nosotros podamos conocer su voluntad. Los discípulos estaban confundidos porque verdaderamente ellos creían en Dios, pero también tenían a Jesús enfrente de ellos. ¿Y qué debían de hacer? Estaban confundidos. Pero Jesús les dice a partir del versículo 1 en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, volveré otra vez y vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y uno de sus discípulos le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice en el versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios desea que podamos conocer verdaderamente su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos conocer la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos encontrarnos con la verdad. Es importante poder encontrarse con la verdad. La mujer samaritana le dijo a Jesús: tú a mí no me puedes venir a dar lecciones de religión, porque verdaderamente yo soy una mujer devota y estoy en este lugar, en este mismo lugar en donde se alimentaron Jacob y su ganado, y él nos heredó este pozo aquí en este monte. Y Jesús le dice: sí, pero tu vida no ha cambiado. Porque es importante en nuestra vida encontrarnos con la verdad. Y cuando Jesús comienza en este diálogo con la mujer se da cuenta que verdaderamente no conocía la verdad. Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces es importante poder considerar la verdad. Jesús allí en este diálogo con la mujer nos hablan claramente de que es importante encontrarnos en algún momento de nuestra vida con la verdad. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, Jesús dijo claramente allí en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3, yo sé que estos son versículos muy conocidos, pero son importantes que podamos considerarlos, que podamos verdaderamente traerlos a nuestra memoria. Y dice: y esta es la vida eterna, porque esta es la verdad mayor que encontramos en la palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la verdad mayor que nosotros encontramos en la palabra gloriosa de nuestro Dios. Y sin duda es importante llegar a la reflexión de cuál es el medio a través del cual nosotros podemos conocer la verdad. Los libros de historia son muy importantes. Los libros de filosofía son muy importantes. No podemos negar verdaderamente del aporte que hacen todos los libros de la enseñanza secular a nuestra vida, pero déjeme decirle: si no nos encontramos en algún momento con la intención de poder indagar en estas líneas gloriosas, en algún momento en nuestra vida, entonces decantará esa actitud de indiferencia hacia las verdades eternas y nos encontraremos con serios problemas cuando tengamos que enfrentarnos a nuestro Creador cara a cara. Hay muchos libros que son relevantes, pero si pudiera traer a la memoria en este momento, hace muchos años atrás leí acerca de este gran hombre. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado: Jean-Paul Sartre, un gran filósofo, un existencialista del siglo XX, una eminencia en la literatura, en el arte, en la música, pero con todo el conocimiento que él tuvo, a la mayor conclusión que llegó en su vida fue de que lo único que tenía verdadero valor en la vida era la muerte. Y uno dice: pero ¿cómo verdaderamente un hombre con tanta capacidad llegó a considerar la muerte más valiosa que la vida? Y eso es porque en las biografías que hay de este hombre, de este gran hombre, de este gran existencialista, en lo tocante a todas las cuestiones filosóficas, científicas, artísticas, musicales, él siempre rechazó la Biblia. Y cada vez que en alguna entrevista algún periodista le mencionaba la Biblia, él se ofuscaba y en reiteradas oportunidades se paraba y acababa la entrevista.
Es importante que nosotros podamos comprender de que es solo a través de este libro que podremos conocer la verdad de Dios. Y dice verdaderamente allí el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos, dice él, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera vida y la salvación, dice él, porque él se da cuenta verdaderamente que es a través de esta palabra revelada que sin duda se puede llegar a conocer esta verdad gloriosa. Y sin duda cuando nosotros nos encontramos con un versículo como este, no matarás. ¿Qué es lo que es esto? Es la verdad de Dios. Son las ordenanzas de Dios. Son los mandamientos de Dios. Es uno de tantos. Pero así como hay tantos mandamientos, también en esta misma palabra usted se encuentra con alrededor de 40.000 promesas que son todas para usted, que son todas para nosotros. Pero los mandamientos de Dios fueron dados justamente con ese propósito de que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Y finalmente quiero llevarles a la reflexión de esta tercera pregunta que se ocasiona a la luz de este versículo de la palabra: no matarás. Y sin duda debemos reflexionar acerca de qué son los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios que nosotros encontramos en la palabra? Y cuando nosotros verdaderamente indagamos acerca de estas verdades maravillosas, nos damos cuenta claramente de que hay, sin duda, consecuencias, ya sea al obedecer o al desobedecer los mandamientos de Dios. No podemos quedarnos de brazos cruzados a la espera de que verdaderamente nada pase y que Dios pase por alto nuestras decisiones. Hay consecuencias severas si es que verdaderamente nosotros no consideramos los preceptos de Dios. Pero de la misma manera también hay consecuencias gloriosas si es que nosotros consideramos los preceptos de Dios. Y este es uno de los tantos mandamientos que fueron dados: no matarás. Pero hay consecuencias si verdaderamente nosotros no consideramos esta verdad maravillosa que encontramos en la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque hay un día en el que el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros por todas nuestras obras que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, hayan sido buenas o hayan sido malas. Un día todos nosotros estaremos frente a Dios y estaremos rindiéndole cuenta de cada una de nuestras acciones. La mayor auditoría que nosotros vamos a tener en nuestra vida la hará el propio Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y San Juan capítulo 12 versículo 48 dice: el que me rechaza a mí y rechaza mi palabra, yo no le juzgo, dice Jesús. Hay quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, esa le juzgará en el día del juicio. Por lo tanto, aquí nosotros debemos de considerar que los decretos de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29 dice claramente que los decretos de Dios son irrevocables, los dones de Dios son irrevocables, los mandatos de Dios son irrevocables, no pueden ser cambiados. No es como nuestra Constitución, que en este momento está en un proceso de cambio. La Constitución de Dios nunca nadie podrá cambiarla. Esa Constitución ha permanecido verdaderamente a lo largo de estos más de 6.000 años de historia humana. Ha permanecido inmutable, inerrante y eterna. Porque es la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los decretos de Dios? Dios ha decretado que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo,
El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice claramente, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios, y es Jesucristo. Es Jesucristo. Y eso Dios lo ha decretado. No hay otra forma de llegar al cielo. No hay otra forma de poder verdaderamente llegar a esa gloria a la cual nosotros tanto verdaderamente escuchamos. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso Dios lo decretó, y los decretos de Dios son irrevocables. Aunque nosotros pataleemos y no nos guste, esa es la verdad de Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué Dios ha decretado? Que habrá vida para los que creen en su palabra. Y eso lo dice la palabra del Señor tantas veces, pero Jesús se lo dice a Marta y a María en el capítulo 11, versículos 25 y 26 del libro de Juan. Yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dios ha decretado de que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y este es el llamado que hace la iglesia evangélica, es el llamado que hacemos nosotros como ministros del Señor, que verdaderamente podamos creer en Cristo, porque creyendo en Él tenemos vida. Y de hecho es el segundo versículo que está ahí, escrito allí en ese libro, o en esa placa de mármol que está en ese monumento en el centro de nuestra comuna. Y estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Y eso Dios lo ha decretado y nadie podrá cambiarlo. Y finalmente Dios decretó el castigo eterno para los que rechazan creer en Él. El versículo que nosotros consideramos sin duda más conocido de la palabra, justamente Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese que el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el versículo 18 dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera que esto es lo que Dios ha decretado, que aquel que no crea la palabra, que aquel que no crea en Cristo, va a ser condenado eternamente. Hay tres formas en que el hombre puede morir. Está la muerte física, la cual sin duda, de la única forma que nosotros podemos evitarla será que el Señor, quizás en un momento como este, pueda venir por nosotros. Pero también existe la muerte espiritual. La muerte espiritual sin duda tiene que ver con esa falta de comunicación con nuestro Creador, con esa falta de comunicación con quien nos dio la vida. Y también existe la muerte eterna. Por eso Jesús le dice a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quisiera ir concluyendo esta reflexión mencionando muy brevemente de que hay tres formas en que nosotros podemos encontrarnos con la muerte. La primera de ellas es no considerando la ley natural. La ley natural es la que tiene relación, sin duda, con aquellas cuestiones que son propias de nuestra salud. Si usted tiene un dolor en el pecho que es demasiado fuerte y que no es normal, usted debe ver a un especialista, porque algo no está bien en su organismo. Si usted tiene un dolor de cabeza que es severo y que no es frecuente, usted debe ver a un especialista, porque eso puede decantar en algo terrible, porque esa es la ley natural que nosotros debemos de considerar. Pero también está la ley nacional. La ley nacional dice que si usted verdaderamente ve un discopare, tiene que parar. Si usted no lo hace, puede que en algún momento se salve. Puede que a la primera, la segunda o la tercera también se salve, pero va a llegar un momento
que si usted no considera la ley nacional, quizás puede encontrarse con la muerte. Y la tercera forma en la que podemos encontrarnos con este enemigo terrible y feroz es no considerar la ley divina. Y de eso hemos hablado en este día. La ley divina. Si nosotros tuviéramos que resumir verdaderamente este libro maravilloso, en cuáles son los 3 versículos más importantes. El primero de ellos lo mencionamos ya, Juan 3:16. El segundo de ellos es primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos de poner la vida nuestra por la de nuestros hermanos. Pero el tercer versículo más importante de toda esta Biblia, de todo este libro maravilloso, es Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rechaza creer en el Hijo ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Y por eso verdaderamente, al considerar este versículo más corto, no matarás, es más que una frase, es más que 2 palabras juntas en la ley de Dios. Y si no la consideramos, estamos en peligro. Pero por eso hoy, a la luz de este versículo más corto, hemos escuchado la historia más larga, la historia de amor de Dios en favor de cada uno de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para que, creyendo en Él, podamos tener vida en su nombre. Que Dios les pueda bendecir. Les invito a que, puestos en pie, glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.